Transporte ferroviario. Materia de transporte impartida por el profesor Edgar Dianas Morales. Los integrantes del equipo son Gabriela Lisset Dope Ramón, Yatsari Ortiz Aguilar, Nicole Petra Ornelas Chávez, Lisset Paola Sánchez Mora y su servidora Zaida Jacqueline Mares Hernández. La palabra ferroviario está formada con raíces latinas y significa relativo al camino con dos líneas de hierro por donde pasan los trenes. Sus componentes léxicos son ferrum, que puede traducirse como hierro, y carrus, que se usaba para referirse a todo vehículo con ruedas. El transporte ferroviario es un sistema de transporte de personas y de mercancías por medio de vagones que son guiados por una vía férrea que van desde un punto de origen hasta un punto del destino donde se ubica el importador. En el siglo XVIII, los trabajadores de zonas mineras de Europa observaron que las vagonetas cargadas se desplazaban con más facilidad si las ruedas giraban guiadas por un carril hecho con planchas de metal, ya que de esa forma se reducía el rozamiento. Así inició la historia. El inicio de la revolución industrial exigía más formas eficaces de llevar las materias primas hasta las nuevas fábricas y trasladar desde los productos terminados. 20 años después, los rieles se desarrollaron a partir de hierro fundido para que lograran soportar el peso de la locomotora de vapor. Necesario para impulsar el desarrollo económico, introduciendo las ciencias y las tecnologías. Entre ellos estuvo el ferrocarril. El primer ferrocarril tuvo lugar en Inglaterra en 1825, ya que fue fabricado en 1768. Esto permitió la elaboración de aparatos de vía más complejos. A partir de 1790 se utilizaron los primeros carriles completamente de acero en Reino Unido. La invención del hierro forjado en 1820 permitió superar los problemas de los primeros carriles de hierro, que eran frágiles y cortos. Aumentaron su longitud a 15 metros. En 1857 comenzaron a fabricarse carriles de acero definitivamente. La infraestructura ferroviaria, la primera línea de ferrocarril convencional electrificada fue la línea Roslagen en Suecia. En la década de 1890, algunas grandes ciudades como Londres, París y México utilizaron esta nueva técnica para construir líneas de metro urbano. En las ciudades grandes y medianas, los tranvías se hicieron a largo plazo y fueron muy común en las siguientes décadas. Como transporte público duraron mucho tiempo. Todas estas líneas utilizaban corriente continua y la primera línea que se utilizó con este método fue inaugurada en Australia en 1904. La infraestructura. Actualmente se considera de alta velocidad el ferrocarril que supera los 250 km por hora. En este sitio, en 1964 se inauguró en Japón la primera línea de alta velocidad ferroviaria llamada Shinkansen, tren bala, para resolver las problemáticas de transporte entre los poblados y de las ciudades del país. Con el tiempo, en este sistema se extendió por otros países como Francia, España y Alemania, lo que hizo recuperar al viajero urbano. El ferrocarril cuenta con estas características: gran capacidad de carga, es internacional, es fiable y seguro. También recorre grandes distancias teniendo un buen estudio del producto que se va a transportar, tiene gran flexibilidad y algunos permiten velocidades máximas de 140 km por hora. Ventajas y desventajas. Ventajas: alcanza altas velocidades y transportan gran cantidad de carga, ya sean materiales o de pasajeros, pues hasta cierto punto un tren puede tener tantos vagones como pueda arrastrar. Mientras más sean, sin embargo, menor es la velocidad máxima que alcanzará y menor estabilidad tendrá durante el camino. Genera un menor impacto ecológico, especialmente luego de haber sido desarrollados los trenes eléctricos. Las versiones a carbono diésel, en cambio, generan gases nocivos que envían hacia la atmósfera.
permite desplazamientos masivos, dado que la fuerza de atracción de la locomotora es facilitada por la permanencia del tren sobre los rieles, haciendo que le cueste menos desplazar grandes cantidades de peso. Desventajas: solo puede ir por donde haya vías, por lo que necesitará una inversión previa para abrirle caminos. Además, una falla en la vía o cualquier altura del recorrido significa la interrupción del transporte en su totalidad. Posee menor frecuencia de tránsito. Dependiendo de la vía y el circuito ferroviario, es posible que un tren demore mucho más tiempo que otras formas de transporte en alcanzar un punto específico de la red, la razón por la cual generalmente que es esperado, y una vez perdido no se le podrá alcanzar hasta un nuevo paso por la estación. Hay probabilidad de incidentes graves, dado que un fallo en las vías puede conducir a choques o descarrilamientos, lo cual, dadas las magnitudes de su cargamento, puede traducirse en tragedias o accidentes fatales. Tipos de vagones. El furgón se utiliza para transportar tipos de carga como autopartes, cerveza, alimentos, electrodomésticos. La góndola se utiliza para transportar productos a granel como minerales, carbón, metales, chatarra o sorgo. La caja tráiler para tren puede ser movida por el ferrocarril en carros plataforma, reduciendo el costo de transporte en distancias largas. La tolva granelera mineral transporta minerales y carbón a granel. Tolva granelera agrícola. Se utiliza para el transporte de productos agroindustriales como el café, el maíz o el trigo. La tolva cementera puede transportar el cemento a granel. Los contenedores tipo tanque suelen transportarse sustancias en estado líquido o gaseoso, y por otra parte depende del tamaño del mismo para saber qué cantidad puede contener. En estas cajas se transportan mercancías como automóviles, usando los contenedores como protección para la mercancía. También estos contenedores se pueden dividir en tres, que son para automóviles un poco más pequeños, y los otros, que son de uno solo, son para automóviles un poco más grandes. Bueno, este fue el tema 2. Muchas gracias y es todo por nuestra parte.